Imagínate esto. Estás de pie a la orilla de un río inmenso, justo al caer la tarde. Miras hacia la otra ribera y ves encenderse las luces de otra ciudad. Y resulta que es una capital, la capital de otro país. Un país completamente distinto. Las dos ciudades se miran de frente a través del agua. Están tan cerca que, en una noche tranquila, casi podrías escuchar la música que llega del otro lado. Son Kinshasa y Brazzaville, dos de las capitales más cercanas del planeta, y pertenecen a dos países diferentes que llevan el mismo nombre, Congo. Y lo más curioso es que entre ellas no hay ni un solo puente. La gente cruza en transbordador, o en un vuelo de apenas unos minutos, uno de los vuelos internacionales más cortos del mundo. Y ahí está la primera confusión. Existen dos Congos. De un lado está la República del Congo, con su capital Brazzaville, antigua colonia francesa, el más pequeño de los dos. Del otro lado del río está la República Democrática del Congo, con su capital Kinshasa, antigua colonia belga. Y este sí es el gigante de la historia de hoy. Déjame darte algunas cifras. Este país tiene una extensión de más de 2.300.000 kilómetros cuadrados. Es el segundo más grande de África, solo detrás de Argelia, y el 11º más grande del mundo entero. Para que te des una idea, es más grande que México. Su población ronda los 116 millones de personas hacia el año 2026, la 15ª más numerosa del planeta. La línea del Ecuador atraviesa el país por el norte, y la mayor parte de ese territorio está cubierta de selva, la segunda selva tropical más grande del mundo, solo después del Amazonas. Y aún así, probablemente no sabes casi nada de este lugar. En las noticias, el Congo suele aparecer apenas con dos palabras: conflicto y minerales. Pero esa es una postal que retrata un solo rincón. En los próximos minutos vamos a darle la vuelta a esa postal, y vas a conocer un país creativo, orgulloso y lleno de vida hasta un punto difícil de creer. Y justo a la orilla de ese río que separa las dos capitales, se alza una ciudad que muy pocos, fuera de África, sabrían nombrar. ¿Crees que la ciudad con más hablantes de francés del mundo es París? Piénsalo otra vez. Ese título hoy le pertenece a Kinshasa. Con cerca de 17 millones de habitantes en su área metropolitana y creciendo a un ritmo vertiginoso, Kinshasa superó a París hace tiempo y se convirtió en la verdadera capital del mundo francófono. El futuro del francés ya no se escribe a orillas del Sena, sino a orillas del río Congo. Pero el francés de Kinshasa no es el de los libros de texto. Es un francés vivo y mezclado, que fluye entrelazado con el lingala, el idioma de la calle, hasta crear una lengua propia, llena de energía, que se transforma día con día al ritmo de su gente. Y ese ritmo es intenso. Kinshasa es un cuerpo enorme que nunca duerme. Mercados al aire libre que se extienden sin fin, millones de motocicletas y taxis colectivos abriéndose paso, música que se desborda por cada esquina. Los Kinois, así se les llama a sus habitantes, tienen una actitud ante la vida que vas a sentir de inmediato. Por más difíciles que sean las cosas, la gente se viste con esmero, ríe y baila, como si la dignidad fuera algo que nadie tiene derecho a quitarles. Esta ciudad es, además, una auténtica capital de la música, la cuna de leyendas que todo el continente africano tararea. Cuando cae la noche, los bares de música en vivo cobran vida, y todo Kinshasa parece moverse al mismo compás. Aquí la música no es algo para los ratos libres, es el aire que se respira. Y si la música es uno de los grandes amores de Kinshasa, el otro es el fútbol. La selección de los Leopardos ganó 2 veces la Copa Africana, y fue el primer equipo del África subsahariana en llegar a una Copa del Mundo. En 1974, un orgullo que el país entero recuerda hasta hoy. Y toda esa vida converge en un punto, el río. El puerto fluvial de Kinshasa es la arteria de la ciudad, por donde los barcos llevan gente y mercancías hacia lo más profundo del interior. Porque en un país donde las carreteras escasean, el río Congo sigue siendo la gran carretera de todos. Pero Kinshasa es apenas un rostro. Detrás de esta enorme metrópoli hay todo un país de más de 200 pueblos, cada uno con su propia lengua y su propio mundo. El Congo no es una sola nación.
Son más de 200 etnias que hablan más de 200 lenguas, conviviendo dentro de unas fronteras que unos extranjeros trazaron hace más de un siglo. Entre ellas, las más numerosas son los Kongo, los Luba, los Mongo y los Lunda, junto a cientos de comunidades más pequeñas repartidas por todo el territorio. Para unirlos a todos, el país usa el francés como lengua administrativa y 4 lenguas nacionales, el Lingala, el Kikongo, el Teshiluba y el Swahili como puentes entre la gente. Entre esa enorme variedad hay historias que te hacen detenerte. En el noreste, el pueblo Mangbetu practicaba antiguamente una tradición llamada lipombo. Envolvían con tela la cabeza de los recién nacidos para moldear un cráneo alargado. Para la antigua nobleza, una cabeza alargada era el símbolo supremo de la belleza, la inteligencia y el poder. Cuando los exploradores europeos los vieron por primera vez en el siglo XIX, quedaron atónitos. Hoy la costumbre casi ha desaparecido, pero se conserva en viejas fotografías, como un capítulo orgulloso del legado congoleño. Y en lo más profundo de algunas de las selvas más densas del planeta, viven pueblos indígenas los Muti, los Aka, los F de estatura pequeña y característica. Y aquí hay que decirlo con precisión, esa estatura no se debe a la carencia, como repiten muchas creencias equivocadas. Es el resultado de miles de años de evolución, una adaptación genética que les permite moverse con agilidad entre la espesura. Y a cambio poseen algo extraordinario, un oído y un olfato tan finos que leen la selva como nosotros leemos una página. Saben qué animal acaba de pasar, qué lluvia se acerca, dónde está la vida y dónde el peligro. Y a quienes leen la selva como un libro, déjalos guiarte hacia la selva misma. Si el Amazonas es el primer pulmón del planeta, la cuenca del Congo es el segundo. Esta inmensa selva tropical inhala enormes cantidades de carbono y exhala oxígeno para el mundo entero. Una máquina que sostiene la vida, y un territorio que la mayor parte de la humanidad nunca ha pisado. Su columna vertebral es el río Congo, y no es un río cualquiera, es el río más profundo del mundo en algunos puntos, su lecho se hunde más de 200 metros. Es el segundo más largo de África, después del Nilo. Y cruza la línea del Ecuador no una, sino 2 veces. Una verdadera rareza geográfica. Durante siglos, este río ha sido, a la vez, autopista, vena y barrera de toda una región. Hacia el este, la Tierra se enfurece. El volcán Nyiragongo es uno de los más activos del planeta, y guarda en su cráter uno de los lagos de lava más grandes del mundo. Un caldero rojo e hirviente en las entrañas de la Tierra. En el año 2021 hizo erupción, y la lava llegó hasta las orillas de la ciudad de Goma. Esa misma región abraza el Parque Nacional de Virunga, el parque nacional más antiguo de África. Uno de los últimos refugios de los gorilas de montaña que quedan en el mundo. Y en la penumbra de las selvas de Ituri se esconde una criatura tan extraña que los europeos llegaron a llamarla el unicornio africano, el okapi. A primera vista parece armado con piezas de varios animales, cuerpo de un castaño oscuro como el de un caballo, patas rayadas como las de una cebra, pero en realidad es el pariente más cercano de la jirafa. El okapi vive únicamente en el Congo, y su gente está tan orgullosa de él que lo convirtió en símbolo nacional. Junto a él, manadas de elefantes de bosque africanos aún caminan en silencio bajo las copas de los árboles, más pequeños que sus parientes de la sabana y cada vez más escasos. El río Congo guarda, además, otra paradoja. En las cataratas de Inga, la fuerza descomunal de su corriente encierra uno de los mayores potenciales hidroeléctricos del planeta, suficiente, en teoría, para iluminar buena parte de África. Y sin embargo, la mayoría de los congoleños sigue viviendo sin electricidad estable. Un río capaz de iluminar todo un continente, corriendo justo al lado de hogares sumidos en la oscuridad. Pero la criatura que hace del Congo un lugar único en el mundo vive en otro sitio, al sur del río, es el bonobo. Este es el único país de la Tierra donde los bonobos viven en libertad. Comparten cerca del 98.7% de su ADN con los seres humanos. Junto con los chimpancés, son nuestros parientes vivos más cercanos. Pero lo que hace especial al bonobo es su manera de resolver los conflictos. En lugar de la violencia, recurre a la cercanía y al vínculo.
Su sociedad está liderada por las hembras. Al mirar a los bonobos, los científicos ven reflejado lo mejor de nuestra propia especie. Una tierra tan generosa en naturaleza carga, sin embargo, con un pasado humano tan dramático como sus propios volcanes. Para entender el Congo de hoy, hay que retroceder en el tiempo. La historia moderna del Congo empieza con uno de los capítulos más oscuros que la humanidad haya escrito jamás. A finales del siglo XIX, el rey Leopoldo II de Bélgica convirtió estas tierras en su propiedad personal, no de Bélgica, sino suya. Lo llamó Estado Libre del Congo, un nombre de una ironía atroz. Para exprimir el caucho y el marfil, montó un sistema de trabajo forzado atroz. Millones de congoleños murieron. Las cifras exactas todavía se discuten, pero nadie niega la magnitud de la tragedia. Y esto es lo más estremecedor. Leopoldo jamás puso un pie en la tierra que devastó. Luego llegó el 30 de junio de 1960. El Congo conquistó su independencia. La gente salió a las calles, y al frente de aquel momento estaba un hombre joven, lleno de ideales, Patrice Lumumba, su primer jefe de gobierno. Soñaba con un Congo verdaderamente libre, de pie. Pero el sueño duró muy poco. En menos de 7 meses, en medio del torbellino de la Guerra Fría y de manos extranjeras, Lumumba fue asesinado. Hasta hoy sigue siendo un símbolo y un mártir para toda África. De aquel caos, un hombre se alzó con el poder y lo retuvo durante más de 30 años, Mobutu Sese Seko. Cambió el nombre del país por el de Zaire, cambió hasta el nombre de los ríos y construyó uno de los regímenes más corruptos de la historia. Lanzó una campaña llamada Autenticidad, un regreso a la identidad africana, y prohibió a la gente vestir al estilo occidental. Quédate con 2 detalles de la era de Mobutu. 1. Prohibió los trajes. 2. Bajo su mandato, el Estado fue dejando de cumplirle a su gente. Porque de esos 2 hechos, en apariencia tan pequeños, nacerían los 2 fenómenos culturales más extraordinarios del Congo. Mobutu cayó finalmente en 1997. Pero en lugar de traer paz, su caída abrió paso a 2 guerras del Congo consecutivas. Conflictos que arrastraron a casi una decena de países africanos y se cobraron la vida de millones de personas, hasta el punto de ser llamadas la Guerra Mundial de África. Las heridas de aquella época todavía hoy no han cerrado del todo, y volveremos a ellas más adelante. Y cuando Mobutu prohibió los trajes occidentales, algunos congoleños respondieron de una forma que nadie esperaba. Se vistieron mejor que nunca. Te presento a los Sapeurs. Son miembros de un movimiento llamado la SAPE, siglas en francés de Sociedad de Animadores y Personas Elegantes. Y los vas a encontrar en los lugares más inesperados. En medio de los barrios más pobres de Kinshasa y Brazzaville, hombres que caminan con trajes de marca que cuestan miles, incluso decenas de miles de dólares, zapatos de piel relucientes, corbata de seda, un puro en la mano y un andar tan seguro como si desfilaran por una pasarela. Pero esto no es una presunción vacía. Para un Sapeur, la moda es una forma de protesta sin violencia, y una manera de elevarse por encima de la pobreza con la propia dignidad. El movimiento nació en tiempos coloniales. Al vestir con la misma elegancia de los colonizadores franceses y belgas, los congoleños proclamaban algo con firmeza: no pueden arrebatarnos nuestra dignidad. Y cuando Mobutu prohibió la ropa occidental, los Sapeurs siguieron vistiéndola, convirtiendo la ropa en una protesta silenciosa pero poderosa. La sapología, el arte de ser Sapeur, tiene un estricto código de honor. Nada de violencia, nada de groserías, nada de gestos sin elegancia. En una tierra que antes se asociaba al conflicto, el Sapeur se yergue como un faro de paz, librando duelos cuya única arma es el buen gusto y la confianza en uno mismo. El movimiento tiene incluso a su propio rey, Papa Wemba, una célebre estrella de la música que elevó la SAPE a un arte de vivir y la dio a conocer al mundo. La moda y la música en el Congo siempre han sido 2 caras del mismo orgullo. Porque vestir bien para salir a la calle, aunque el bolsillo ande apretado, nunca fue solo cuestión de ropa. Es una manera de decirle al mundo que uno se respeta a sí mismo. Pero la elegancia fue solo una de las maneras en que los congoleños convirtieron la escasez en arte. La otra tiene incluso un nombre propio:
y gobierna casi toda la vida cotidiana. Pregúntale a cualquier congoleño por el artículo 15 de la Constitución y te va a sonreír, porque ese artículo 15 no existe. No aparece en ningún documento oficial, pero todos se lo saben de memoria, porque cabe en 2 palabras en francés, débrouillez-vous, es decir, arréglatelas tú mismo. Esta filosofía nació justamente en la era de Mobutu, cuando el Estado se retiró de lo básico: escuelas, hospitales, caminos, agua, luz. Cuando no se puede contar con nadie, la gente aprende a contar consigo misma. Con el paso de las décadas, arreglárselas dejó de ser una forma de sobrevivir a duras penas y se convirtió en toda una filosofía creativa de un pueblo entero. Y esa creatividad no tiene fin. En un país donde la luz eléctrica es intermitente, hay quien convierte cada enchufe escaso en un servicio. Cargar el celular, por una pequeña cuota, a quien pasa por ahí. La gente inventa su propio oficio, crea su propia solución. En Kinshasa puedes ver toda clase de oficios sin nombre. El que cambia monedas en el mercado, el que cuida coches por su cuenta, el que repara cualquier cosa, desde una sandalia hasta un radio viejo. Toda una economía del ingenio funcionando en el vacío que dejó el Estado. Quizá el ejemplo más espectacular haya aparecido en pleno cruce de Kinshasa. Los policías de tránsito hechos de metal. Son robots altísimos, que funcionan con energía solar, con cámaras integradas en el cuerpo, diseñados e instalados por ingenieras congoleñas para dirigir el tráfico. Se han vuelto todo un símbolo de la ciudad. Y la razón por la que existen es aún más reveladora que ellos mismos. En un lugar donde la confianza en las personas se ha desgastado por la corrupción, la gente acaba confiando más en una máquina, porque una máquina no sabe pedir mordida. Los congoleños llaman a todo esto el artículo 15, y en el fondo todos creemos en lo mismo. Cuando el sistema te falla, el ingenio humano llena el vacío. Y ese mismo ingenio reinventó hasta la forma en que viajan las noticias. En el Congo existe una estación de radio sin frecuencia, sin antena, sin sede. Se llama Radio Trottoir, que vendría a ser la radio de la banqueta. Es la red de noticias de boca en boca que se propaga por los mercados, las paradas de autobús y las esquinas de Kinshasa. Pero no creas que se trata solo de chismes. Radio Trottoir es un sistema de información sofisticado y, para muchos congoleños, más confiable que los medios oficiales. La razón es sencilla y triste. Si un pueblo ya no le cree a su Estado, la palabra que corre de persona a persona se vuelve la fuente más sincera. Hay un dicho amargo que circula por ahí. Cuando el gobierno desmiente un rumor, la gente se convence todavía más de que es cierto. Y a veces Radio Trottoir difunde historias que dejarían atónito al mundo entero. Hubo un tiempo en que se desató el rumor de que, mientras se hacían obras bajo el lecho del río Congo, habían atrapado a una sirena, una versión moderna de Mami Wata, la deidad de las aguas presente en las creencias populares de toda la región. La historia se contaba una y otra vez, cada vez más fantástica. En la superficie, no es más que una leyenda. Pero si miras más a fondo, es la voz de miedos muy reales. El miedo a las potencias extranjeras, al cambio demasiado rápido, a un mundo moderno que se mete en el río de los ancestros. Y esa sirena, al final, era una historia sobre lo que yace bajo la tierra y bajo el río, aquello que el mundo entero anhela. Mira el celular que tienes en la mano en este momento. Es muy probable que una parte de él haya nacido en el Congo. El subsuelo de este país esconde uno de los mayores tesoros minerales del planeta. El cobalto y el coltán, 2 materiales esenciales para fabricar las baterías de los teléfonos inteligentes, las computadoras y los autos eléctricos provienen, en buena medida, de aquí. Dicho de otro modo, el mundo moderno en el que vivimos, del smartphone al auto eléctrico, lleva dentro un pedazo del Congo. Pero aquí está la paradoja más dolorosa de este país. Sentado sobre una de las mayores fortunas de la tierra, el Congo sigue entre las naciones más pobres del mundo. La riqueza que está bajo sus pies no se traduce en riqueza en su vida diaria. Y esa paradoja tiene además un rostro humano. La mayor parte del cobalto se extrae a escala industrial, pero una parte considerable proviene de mineros artesanales que cavan con sus propias manos, en condiciones peligrosas, a cambio de unas cuantas monedas.
Diversas organizaciones internacionales han alzado la voz por las condiciones de trabajo en estas minas. Mientras más sed de baterías tiene el mundo, mayor es la presión sobre esas manos. Un costo humano que se esconde, en silencio, detrás de cada reluciente aparato que sostenemos. De lo que yace bajo la tierra, pasemos a lo que crece sobre ella y llega a la mesa. La cocina congoleña no empieza con una olla ni con un sartén, sino con una hoja de plátano. La técnica se llama liboque. Se envuelve el pescado o la carne, junto con las especias, en una hoja de plátano, y se cuece al vapor. La hoja no es solo un envoltorio, es un ingrediente. Con el calor sus aceites naturales impregnan la comida y dejan un sabor terroso y puro que ninguna olla moderna podría reproducir. Toda la familia suele reunirse a preparar liboque, cada quien con su tarea. Y cuando se abre la hoja, el aroma que se desprende es de esos que no se olvidan. Junto al liboque están los platillos del día a día. El fufu, una masa suave de yuca o de maíz que se toma con la mano para mojarla en una salsa. El moambe, pollo cocinado en una espesa salsa de palma, que muchos consideran el platillo nacional por excelencia. El pondú, hojas de yuca molidas y bien cocidas, de un verde intenso y un sabor mantecoso. Y, por supuesto, pescado fresco del inagotable río Congo. Es una cocina sencilla, ligada a la tierra, al río y a la familia, sin alardes, pero que reconforta hasta el alma. Y no te olvides de la calle. En cada esquina de Kinshasa se levanta el humo de los asadores, brochetas de carne de aroma irresistible y plátanos fritos crujientes que se venden a quien pasa. Los congoleños comen con la mano derecha, toman el fufu y lo mojan en la salsa, reunidos alrededor de un mismo plato. Aquí la comida rara vez es cosa de una sola persona. Es un acto de compartir. Y si eso te suena a la sobremesa de un domingo en casa, no es casualidad. En ambas orillas, la mesa es donde se cultiva el cariño. Y ninguna comida, ninguna fiesta, ninguna esquina del Congo está completa sin un sonido. Si el Congo tiene un latido, ese latido es la rumba. En el año 2021, la UNESCO inscribió oficialmente la rumba congoleña en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Un reconocimiento que para muchos llegó demasiado tarde. Porque la rumba no es solo música, es la sangre que corre por cada momento de la vida congoleña, de las bodas a los funerales, de las grandes fiestas a las pequeñas reuniones en la banqueta. Y aquí viene la parte más hermosa de la historia, una parte que un público latinoamericano sentirá muy cercana. La rumba congoleña tiene su raíz en una antigua danza llamada Nkumba. A través de los crueles barcos negreros, los ritmos africanos cruzaron el Atlántico hasta Cuba, se fundieron con la guitarra española y dieron a luz nuevos sonidos. Para el siglo XX aquellos discos volvieron a cruzar el mar de regreso a África, y los congoleños reconocieron de inmediato la llamada de sus ancestros. Una música que dio la vuelta a todo un océano, para encontrar el camino de regreso a casa. El sonido viajó por ambas orillas del Atlántico, uniendo Kinshasa con La Habana, África con América Latina, como un hilo invisible que ninguna historia ha podido cortar. Los músicos de la rumba congoleña tienen un talento especial. Cambian de idioma dentro de una misma canción del francés al lingala, al suajili, al kikongo, con la fluidez del agua que corre. En Kinshasa, la rumba llena las calles, y no es raro ver a la gente detenerse de pronto, en plena vía, para bailar. Sin importar la etnia, la fortuna ni la ideología, la música es el idioma común que acerca a todos. Y la rumba tiene sus propios dioses. Nombres como Franco y su orquesta OK Jazz, o Tabu Ley Rochereo, dominaron las pistas de baile durante décadas y sembraron su influencia por todo el continente. Dentro de cada pieza suele haber un momento llamado sebene, el clímax en que la guitarra acelera, una voz se alza para guiar, y todo el salón estalla en baile. Es ese instante en el que entiendes por qué a la rumba la llaman el latido de todo un pueblo. Y hubo un momento en que el mundo entero escuchó ese latido. En 1974, Kinshasa fue sede de la legendaria pelea de box Rumble in the Jungle. Muhammad Ali venció a George Foreman, acompañada de un festival de música de 3 noches llamado Zaire 74.
Sobre un mismo escenario, leyendas de la rumba congoleña como Franco y Tabu Ley compartieron lugar con James Brown, Miriam Makeba y hasta la reina de la salsa, Celia Cruz, junto a las Fania All Stars, llegadas desde el mundo latinoamericano. Aquel hilo invisible que une a Kinshasa con La Habana, del que hablábamos hace un momento, esa noche se hizo de carne y hueso, en pleno corazón de África. Y ese mismo instinto recibir la vida con ritmo transformó hasta la manera en que los congoleños despiden a sus muertos. En Occidente, un funeral suele ser un momento callado y privado. En el Congo, es un gran acontecimiento comunitario. El velorio aquí se llama matanga y puede durar 3 días enteros. Pero lo que más sorprende a quien viene de fuera es esto. Se contrata incluso a comediantes profesionales. Cuentan chistes para sacar a los seres queridos de su dolor. No para burlarse de la muerte, sino para recordarle a todos que la vida sigue, que la alegría y la tristeza pueden convivir bajo un mismo techo. Detrás de esa costumbre hay una filosofía profunda. El dolor no debería quedarse solo. La comunidad se reúne con comida, música, historias para compartir y sostenerse entre todos. Un buen comediante sabe muy bien cuándo provocar la risa y cuándo dejar que caigan las lágrimas. Un funeral, en el Congo, se convierte en la función más conmovedora de la solidaridad. Pero la vida espiritual del Congo no se queda en los rituales. Este es uno de los países más cristianos de África. Cerca de 9 de cada 10 personas son creyentes, repartidas entre el catolicismo, el protestantismo y las pujantes iglesias de avivamiento. Pero la historia más singular es la de una iglesia fundada por los propios congoleños, el kimbanguismo. En 1921, un sanador y predicador llamado Simon Kimbangu encabezó un movimiento de fe que se extendió tan rápido que las autoridades coloniales belgas se asustaron. Lo encarcelaron y allí pasó el resto de su vida, 30 años tras las rejas. Y sin embargo, la prisión no logró apagar la fe. Su iglesia creció hasta volverse una de las mayores iglesias autóctonas de África, con millones de fieles y una nueva Jerusalén propia en la aldea de Nkamba. Una vez más, es una historia muy congoleña, la de un pueblo que convierte la pérdida en resistencia. El Congo guarda muchísimas otras costumbres que los viajeros relatan. Se dice, por ejemplo, que en algunas comunidades los gemelos son especialmente venerados, como portadores de un lazo sagrado. Historias así nos recuerdan que cada tierra tiene su propia manera de tocar lo sagrado, y que a nosotros nos toca escuchar, no juzgar. A estas alturas, quizá ya tengas ganas de hacer la maleta. Pero antes, ¿cuánto cuesta de verdad un viaje al Congo? Esto puede sorprenderte. Tal vez estés pensando que uno de los países más pobres del mundo tiene que ser barato. Pero Kinshasa no es nada barata. Está entre las capitales más caras de África. Veamos algunas cifras del año 2026. La moneda oficial es el franco congoleño, aunque en la práctica el dólar estadounidense se usa por todas partes. Así que pondremos todo en dólares para que sea más fácil de imaginar. Una comida sencilla en un puesto pequeño cuesta alrededor de 7 u 8 dólares. Una comida decente para 2 en un restaurante de gama media puede llegar a los 50. Una noche en un hostal económico ronda los 40 dólares. Un hotel de 3 estrellas, unos 80, y un hotel de lujo, más de 200 por noche. Una cerveza local cuesta poco más de $1. Pero la renta de una vivienda en el centro puede compararse con la de muchas ciudades occidentales. ¿Por qué un lugar pobre resulta caro? Porque muchas cosas se importan. La infraestructura es débil, y las zonas para extranjeros tienen los precios inflados. Para un viajero acostumbrado a precios más accesibles en casa, Kinshasa será un ajuste de expectativas. No es un destino para quien busca lo barato, sino para quien busca lo distinto. Claro que existen 2 Kinshasas en paralelo. Una, la de los hoteles internacionales y los restaurantes de productos importados, donde los precios te hacen dar un brinco. Y otra, la de los mercados locales. Las brochetas de la banqueta y los taxis colectivos por unos cuantos centavos, donde transcurre la vida de verdad. Como en cualquier parte del mundo, quien sabe sumergirse en el ritmo local siempre llega más lejos con menos dinero. Pero ser honestos no puede quedarse en el precio del boleto. Porque el Congo tiene un lado que las postales nunca te muestran. Detengámonos un momento.
porque sería deshonesto contarte solo la mitad bonita de la historia. El este del Congo está sumido en una de las crisis humanitarias más graves del planeta. A comienzos del año 2025, el grupo armado M23 tomó la ciudad de Goma en enero y luego Bukavu en febrero. Millones de personas, según organismos internacionales, entre 5 y más de 7 millones tuvieron que abandonar sus hogares, una de las cifras de desplazados más altas del mundo. Aunque durante el año 2025 hubo acuerdos de alto al fuego y esfuerzos de mediación, las violaciones continuaron y la paz verdadera sigue lejos. Esto no es culpa del pueblo congoleño. Gran parte del conflicto hunde sus raíces en heridas históricas, en la disputa por los recursos y en manos que llegan desde más allá de las fronteras. Son justamente las personas comunes, los sapeurs, los músicos de rumba, las madres en el mercado quienes más lo padecen. Junto a la guerra hay otros desafíos: la pobreza extendida, la infraestructura precaria y, en el año 2026, brotes de enfermedades como el ébola y la mpox en algunas zonas. Son verdades difíciles de escuchar, pero hay que decirlas, porque entender un país significa entender tanto su luz como su sombra. Entonces, al final de cuentas, puedes poner un pie en el Congo y cómo. Hablemos con franqueza. En este momento, la República Democrática del Congo no es un lugar para hacer la maleta y volar el fin de semana. Muchos gobiernos tienen al Congo en su nivel de alerta más alto, no viajar tanto por la situación de seguridad como por la sanitaria. Por eso, lo más importante es distinguir entre regiones. El este, las provincias de Kivu del Norte, Kivu del Sur e Ituri es zona de conflicto y hay que evitarla por completo. Kinshasa y el oeste son otra cosa, mucho más estables, aunque aún así exigen buena preparación y mucha precaución. En cuanto a los trámites, los ciudadanos mexicanos necesitan solicitar una visa electrónica en línea antes de volar, que suele procesarse en unos cuantos días hábiles. El pasaporte debe tener una vigencia mínima de 6 meses, y necesitas boleto de regreso. Y un requisito absolutamente obligatorio: el certificado de vacunación contra la fiebre amarilla. Sin él, no te dejarán entrar. Revisa siempre el portal oficial para conocer las condiciones más recientes, porque las reglas pueden cambiar rápido. Así que, para la mayoría de nosotros, por ahora el Congo es una tierra para contemplar de lejos con los ojos y con la imaginación, como un viajero de sillón. Pero el sueño sigue intacto. Algún día, cuando la paz regrese a esta tierra, el Congo será uno de los viajes más asombrosos que un amante de la aventura pueda emprender. Porque el Congo es muchísimo más grande que la postal que el mundo suele retratar. Es la tierra que convierte un traje en una declaración de dignidad, la escasez en un oficio del cual vivir, y hasta la pérdida en resistencia y en música. Le falta muchísimo, pero nunca le han faltado la creatividad ni el orgullo. Y quizás sea justo eso lo que vuelve a esta tierra. Una vez que la conoces, imposible de olvidar. Gracias por acompañarme. Nos vemos en la próxima tierra por descubrir.